Bueno, estamos de nuevo acá en esto que dimos a denominar al final Abrazando lo Inevitable, ¿no? O sea, al final no teníamos muy bien definido en el volumen 1, pero lo terminamos de definir. Abrazando lo Inevitable arranca con el volumen 2, hoy tratando otras temáticas y sumándolo a nuestro amigo acá, a nuestro amigo Rots. Hola gente, Saludá. gracias por la invitación. Quiero felicitarlos por la primera edición. Igual Gracias. me había invitado y yo le Gracias, dije, Rots. tiene que ser algo totalmente original o algo que si voy a poder compartir mi energía con ustedes y en esto. Y la primera, no solamente por lo que escuché y por los que los vi a los dos hablando, sangrando con el corazón en la mano y a la vez no, también disfrutando lo que decían, las repercusiones que ha tenido tanto en Instagram como en YouTube y en todas las redes, las plataformas en las cuales está subido esto, fueron muy positivas. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rod. Gracias por ser parte de esta travesura compartida y como vos bien decís, que podemos compartir las energías, ¿no? Claro, eso. Y de aquella que transformen. Sinergia. Sí, sí. La verdad que fue una sorpresa también para los dos. Mucha gente que por ahí le gustó las temáticas que tocamos, que se siente en algún punto atravesado por eso. Así que bueno, les damos muchas gracias a los que están del otro lado. Acá, hola. Nelson, saluda. Bueno, en fin, gracias por estar acá de nuevo y te dejo, Nelson, para que hagas la introducción al tema. Bueno. No dije qué tema vamos a tratar hoy, pero es un tema, al igual que los otros temas que hemos estado toqueteando, toqueteando es un decir, que hemos estado hablando, creo que es otro de los temas que abarcan la cultura general, ¿no? O sea, Tal cual. Sí, es un tema cotidiano, por así sí, decirlo. y es un tema que nos toca a todos, por igual, digamos. Bien. Si bien en la cuestión del amor, desamor nos toca, pero creo que con esto nos toca más, y es la ansiedad. Wow. Qué tema la ansiedad. Esta anticipación a los sucesos, a los hechos, a las situaciones, a los conflictos, a los problemas, las discusiones. Esto que todo el tiempo está presente en nuestra vida y más en los tiempos en los que vivimos. Yo creo que hay como para hacer primero y principal una diferencia bastante significativa, que la ansiedad en sí misma no es patológica. Muchos la definen Bien. como que forma parte de las emociones, es decir, de algo que se nos mueve dentro de nosotros hacia el afuera. Es decir, que en un monto de ansiedad tolerable nos acompaña y nos anticipa frente a sucesos que, bueno, nada, puede ser que esté en riesgo propiamente nuestra existencia, nuestro autoconcepto, Sí. nuestro, no sé. ¿Autovalor? También. Entonces, en primera instancia es normal y es esperable. Ahora, cuando eso se vuelve insoportable, cuando eso se vuelve intolerable, ya estamos hablando de una ansiedad patológica y ya después vienen trastornos propiamente de los trastornos de ansiedad. Bien. Entonces volvemos a definir como una definición bien escueta igual, bien masticada. Para mí, La palabra ansiedad. Sí, anticipación. Anticipación, ok. Sí, es una anticipación a un suceso, porque mayormente la ansiedad nos conecta con el futuro. Entonces, Bien. para mí, si hay que definirla así escuetamente, Sí, como el ABC, es una anticipación. bien, Y tiene pasos, ¿no? sí. Uno de ellos es propiamente irte del presente, ir hacia el futuro, ¿sí? Que lo que sucede va a ser catastrófico y es inevitable. Ese es como el ABC de la ansiedad. Ahí va. Ok, Me voy del presente hacia el futuro, lo que viene va a ser catastrófico, la voy a pasar mal, me van a dañar, etcétera, etcétera, etcétera. O en la evaluación me van a desaprobar, o en el trabajo no me van a tomar, ¿sí? eso desde el punto de vista patológico. No, incluso, bueno, Ah. sí. ¿Qué sí, sería sí, sí, patológico, digamos? Bueno, la patología es una forma de hablar de estos síntomas que serían en una enfermedad, por así decirlo. O sea, habla de algo que, o sea, no sé cómo es en la psicología. La patología es aquello que se rigidiza Bien. y que se queda, digamos, como estanco ahí. Como que no podés pasar a otra cosa. Hace un rato vos me hiciste una muy buena pregunta. Che, entonces Sí. eso es la ansiedad patológica. Y en realidad
todos tenemos algo de catastrófico o anastrófico. Lo catastrófico es que te la vas a pasar mal y lo anastrófico es que la vas a pasar muy bien, ¿me entendés? Claro. Por H o por B generan montos de ansiedad. Hay una situación de sudoración, de elevación del ritmo cardíaco, porque es como si fuera que nos predisponemos a una situación donde vamos a estar en tensión. No obstante, eso cuando es así 24/7 o agarran, por ejemplo, las crisis de angustia y todo lo demás, ahí sí ya viene la patología. Bien. ¿Qué es lo que sería lo patológico así, lisa y llanamente? Es aquello que está como encorsetado y rigidizado, es decir, que vas a sufrir, que padeces. Ahí va. Bien. ¿Y esto es Vamos- hereditario o no? Y, ¿La hay, ansiedad puede Ah. ser hereditaria, por así decirlo? y yo creo que si tus padres tienen una predisposición a ciertas enfermedades, es probable que te hereden algo de ello. Ahora, no es simplemente la cuestión biológica lo que se pone en juego, sino también, digamos, las cuestiones contextuales. Claro. Ahí va. Tengo la definición, si querés. a O verlo. sea, la definición del diccionario. Parte de la medicina que estudia las enfermedades y conjunto de síntomas de una enfermedad. Eso sería lo que es una patología. Ujú. Ahora, ¿cuándo es una enfermedad o cuándo no es una enfermedad? La ansiedad. Eso creo que tiene que ver con, creo yo, con lo que a vos te impide, o sea, a realizar tu vida, básicamente, Sí. transcurrir normalmente, que es normal, digamos, lo que uno suele hacer, o sea, Sí. lo que uno rutinariamente suele hacer. Si a vos te impide relacionarte, si a vos te impide avanzar en eso, creo que ahí es donde se transforma en algo patológico, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, el manual DSM... Acomódatelo si querés, ¿eh? Ah, no, está bien, está bien. Ah, ok. El DSM, que es el manual estadístico de trastornos de salud, o sea, de los trastornos de la salud ¿Hay un mental. manual? ¿Eso Sí. qué mide? Como o sea, como hay una entidad mundial que Sí. te dice qué cantidad de casos de esta enfermedad o de diferentes Sí, trastornos sí, sí, existen sí, en sí. el mundo. Eso es en Estados Unidos, la Asociación Americana de Psiquiatría, que, bueno, ellos, digamos, estandarizan. De hecho, es una comunidad científica de, no quiero mentirte, pero más de 3.000 investigadores en el mundo Ajá. están, digamos, aportando a lo diferente, porque no solamente tenés trastornos de ansiedad, tenés trastornos del estado de ánimo, que entra la depresión, el trastorno bipolar, también tenés el consumo problemático de sustancia. ¿Pero están Lo- relacionados a la ansiedad? No, 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 no. Ah, Lo que o estoy sea, diciendo- ese órgano. Claro, ese- lo que estoy diciendo es que ese manual estadístico Bien. te recluta todas las enfermedades y te las divide y te las categoriza y le pone un código. De hecho, en las obras sociales tenés que poner el código. Ah, sí. F Sí, eso tanto, sí. tanto. Bueno, eso es a través de ese manual. Pero eso en todos lados. Bueno, si vos te vas a arreglar, bueno, yo porque trabajo en un centro odontológico, o sea, bueno, he trabajado muchos años en mi vida, entonces es como que conozco de estas cosas. Cada práctica, por ejemplo, una carie, reparación de una carie y el coso tiene un código. Sí. Si es con amalgama, por ejemplo, tiene otro código. Si es sacar un diente, depende qué diente y depende qué tipo de extracción es un código. Claro. Y eso me imagino que debe ser lo mismo y Sí. de estar codificado. Sí, y es una forma de... La idea de esto es como de transmitirle a un otro y por más que no manejemos el mismo idioma, sabemos que si es ese código, Bien. es ese el padecimiento. Y Ok. tiene, digamos, como un conjunto de síntomas y signos propiamente de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad está dividido en los que son síntomas psicológicos y síntomas más de tipo físicos. Por ejemplo, taquicardia, sudoración, sí, eso, digamos, palpitaciones, el temblar, digamos. Mm. Y en cambio los cognitivos tienen que ver con esas ideas repetitivas de que se va a morir, de que se va a volver loco, de que Claro. esto es grave. Eso está todo tipificado en ese manual. Entonces te dice, si usted presenta entre esto y estos síntomas, tiene esto. Ok. Ahí va. Va un poco de la mano también el neurotismo que tenga cada persona, porque, bueno, si bien todos tenemos una... Neurotismo me refiero a que... está mal dicho, pero lo voy a hacer en criollo, seguramente vos me vas a decir eso no es neurotismo, pero yo me refiero, o lo quiero decir de esta manera, como decir, el pensar. En ese punto de un ser neurótico, por ejemplo. ¿Me entendés? O sea, decir que la ansiedad va quizás de la mano de eso que vos estabas mencionando, de repensar esas cosas. Sí, como estos son manuales estadísticos, Bien. no mezcla mucho la subjetividad.
Es como Ok. te dice, si la persona tiene crisis de forma intensa e inesperada y afecta, como vos bien decías, la Sí. vida, el trabajo, las relaciones y todo lo demás, y tiene que ver con crisis de angustia, que serían los ataques de pánico, es propiamente, se cataloga ataques de pánico. ¿Sí? Si Bien. tiene, digamos, como ese miedo a salir a la afuera porque no puede recibir ayuda y se tiene que quedar en su casa, es agorafobia. Si tiene, digamos, miedo, por ejemplo, no sé, al mate o sobre todo, digamos, animales, insectos o algo, es ya una fobia específica. Ujú. Si tiene, digamos, estas obsesiones, digamos, o pensamientos de que se va a morir y que si no hace algo para que eso no suceda, como prender y apagar la luz varias veces, y a su vez tiene esas conductas compulsivas, eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Y así te los va ¿Cómo a sería el miedo? ¿El miedo a un mate? No, bueno, dije Sí, por así decir decirlo. eso. Me Pero- quedó ahí como, porque sí entiendo el miedo a los perros por ahí, porque no sé, capaz que alguno lo mordió, o porque simplemente no se tiene la idea de que le va a pasar algo. Sí, pero por ejemplo tienen miedo a los aviones, miedo a Arañas. a las arañas. Y Sí. por ahí quizás la araña es tan diminuta. Sí. Porque lo que tiene de interesante esto es que es irracional en algún punto. Bien. Tiene una racionalidad, obviamente que sí, pero la sensación de malestar, de crisis frente al objeto, es desde afuera se ve como un montón. Ujú. Ok. Y bueno, entonces, cuando ya estamos, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que lo que estamos teniendo es, por ejemplo, estamos sufriendo de ansiedad? Y si hay una, ¿y qué diferencia hay entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad también? No, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo En mismo. en otra palabra, digamos. Sí, 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 sí. ¿Y cómo Obviamente cómo que hay un hacemos? conjunto de síntomas Ajá. que deberías tener. Que son Eso. los que ya dije, digamos. ¿Sí? Sudoración, taquicardia, Temblar. temblar, sensación de que te falta el aire, de que te vas a desvanecer, de que te estás por volver loco, te estás por morir, de que lo que tenés es algo grave. Y encima, lo interesante de esto es que está bueno como contar esto, pero a la vez no alarmarse si uno tiene alguno de esos síntomas. Claro, no, Porque no. No es algo físico no. y es algo que va a pasar. Sí, lo importante de esto es como descarte, primero cualquier cosa, descarte cualquier cuestión física. Vaya al médico, hágase los estudios, puede ser una cuestión endocrinológica o una cuestión más de regulación de las hormonas o de la tiroides. Primero chequea eso. Después vamos por el tema de la ansiedad. Si no es Claro. físico, es psicológico. Mm. Esa es la idea, digamos. Vos sabés que Sí. yo el año pasado tuve mis primeros ataques de ansiedad, de hecho el año lo terminé así, tuve que ir a visitar ayuda profesional como para entender qué es lo que me estaba pasando. Y mi primera situación fue, de repente un lunes no me podía parar del sillón, no me quería ir del sillón y empecé a sentir como, digo, bueno, estoy teniendo fiebre, me está doliendo todo el cuerpo, estoy acelerado, estoy con la sudoración, digo, lo primero que interpreté es una fiebre, pero era noviembre, era septiembre, no había habido frío ni ningún síntoma alrededor de... Ni tampoco eso del COVID. Nada de eso, ¿viste? Y había pasado el primer día que lo pasé así. Dijo, bueno, me la banco. Tiemblo en el sillón, no me levanto, me la banco. El segundo lo mismo, al tercero tuve que llamar a alguien a decirle, che, ¿qué te me está pasando? Y me dijo alguien, estás teniendo un ataque de pánico. ¿Cuánto tiempo te duraba la crisis esa? Y duró, o sea, era una lucha interna en mi interior, en mi cabeza, con entender qué es lo que le estaba pasando en mi cuerpo. Sí. Y era de a 2 horas y se iba. Y Ah. volvía de a 2 horas y capaz que se quedaba a 5. Y era todo el tiempo cerrar los ojos y hacer fuerza de decir, loco, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está experimentando mi cuerpo? Hasta que vino alguien y me puso un clona sublingual y después volví a la normalidad y dije, wow, ¿cómo puede ser que con una pastillita volví a entender mi realidad y entrar en todos mis sentimientos y mis sentidos de vuelta? Hasta eso, me había bloqueado tanto que no entendía. Y ahí, bueno, me di cuenta que tenía que ayudarme de otra manera. De hecho, decidí dejar de trabajar en las fábricas de birras por ese ataque, que obviamente tenía un porqué, ¿no? Un raciocinio tanto de la niñez y todo eso que fui, ¿cómo sería? Descubriendo e interiorizándome hacia mi paz interior, con todas las terapias que he tenido. De hecho, le voy a mandar un saludo grande a Robert, mi psicólogo, que es terapeuta, que nada, que hoy en día me llega a evolucionar y entender que eso era un ataque de pánico y ya no los tengo más. De hecho, desaparecieron. ¿Cómo funciona normalmente eso? ¿Es algo que uno lo puede tratar? ¿Es algo que se toma una pastilla y se va? ¿Cómo es que se va? Sí, mira, en primera instancia, si es, porque tenés diferentes niveles, ¿viste? Leve, moderado y grave. Si es leve o moderado,
se puede, digamos, empezar, digamos, un tratamiento psicológico y en el caso de que necesites, digamos, porque la crisis te agarra, por ejemplo, no sé, yendo al trabajo, manejando y todo eso, por ahí sí se puede acudir a un médico psiquiatra y que haga propiamente el esquema de medicación y se hace un tratamiento combinado ahí entre el psicólogo y el psiquiatra. Mayormente te dan 2 medicaciones. Uno es una benzodiazepina o un ansiolítico, que puede ser el clonazepam, el diazepam, etcétera, Igual no etcétera. recomendamos automedicarse. No, esto no. Bajo siempre- ninguna. bajo Estamos ninguna. haciendo las formas como son, digamos, diciendo cuáles serían Sí, los sí. tratamientos y todo esto, Sí. por eso Pero tiene es que ir a un doctor, a un profesional. Es importante aclararlo porque no está bueno automedicarse y siempre, o sea, ante el primer malestar tenés que concurrir al médico. O sea, no hay Sí. otra. No queda otra. O sea, es el único diagnóstico que te van a decir, che, hermano, físicamente estás bien, ok, listo, toma esto. Sí, O de última, no tomes nada si no tenés que tomar nada. No se automedique, gente. Exacto. No tome clonazepam porque Exacto. sí. No, tal cual. sí, yo lo que quería decir es que lo que dijo él, ¿no? Como una pastilla sublingual y al toque, digamos, paraba la crisis. Lo que pasa es que sí o sí tiene que ser, porque en el común de la gente está muy socializado el clonazepam. Sí. por Entonces eso te lo dan decía. como caramelos. Sí. No, yo ni lo había probado, ni siquiera, nunca en mi vida había probado eso. Es que por eso Qué es lo mágico. que, por eso me parece muy importante aclarar el tema este de que no es que cuando yo me sienta así le voy a pedir a un amigo, que todos tenemos no, un fue amigo alguien, que obvio, sí, fue alguien que clona. dijo, che, hay una forma de sacarte, de volver a, No, no, a está ponerte bien. en el está ruedo, bien. porque yo Igual la de todas estaba maneras pasando no fue mal. la manera correcta. Podrías No, haber ido obvio. al médico y después del médico de última derivar a una ayuda de psicológica, digamos, Sí. porque sí, es como bien dice Nelson, en un principio descartar los Sí, problemas cuestiones físicas. físicos para después ir a unos al problema psicológico. Sí, a la salud mental y abordarlo desde ahí. Exactamente, esos son los pasos a seguir ante todo, gente, porque ante un resfrío todos se empiezan a automedicar, que no les importa nada, se entran a tomar 45 pastillas y bueno, y capaz que le puedes pegar, capaz que no le puedes pegar, o capaz que eso te pasa, que te pasa en ese momento y después vuelve y no entendés por qué vuelve. Y lo interesante del consumo desmedido de ansiolíticos y todo lo demás, Bien. digo interesante porque es como contraproducente y iatrogénico, es decir, genera más padecimiento que Claro. el ansiolítico es de acción rápida y efectiva. Ajá, mira. El punto es que si tomas todo el tiempo, te vas, digamos, como habituando a esa sustancia, por ende vas a necesitar dosis más fuertes. Y el ansiolítico en sí mismo no aborda la alteración neuroquímica del cerebro, porque también es algo neuroquímico. ¿Sí? Es decir, ciertos neurotransmisores que necesitan recaptarse y otros no. Entonces, ahí es donde actúan propiamente los psicofármacos. Y sí o sí necesitas un antidepresivo porque el antidepresivo tiene efecto a la larga. Eso es lo que muchos psiquiatras nos explican a nosotros los psicólogos, que sí o sí requiere, digamos, un ansiolítico como SOS y un antidepresivo para, digamos, Meterlo en el medio, digamos. sí, pero lo que pasa es que tiene efecto a posteriori por varias semanas después, varios meses, y ayuda, digamos, como a poder, digamos, estabilizar las cuestiones emocionales. Esto es, que cuando viene una situación, vos no te desespere, puedas, Claro. digamos, verlo como algo propio de la vida, porque ansiedad vas a tener siempre, desde ir a rendir un examen, desde ir a pagar una factura, Bien. desde ir a hacer algún trámite, Hay desde... alguna gente que nos está escuchando, esas personas que cuando te llaman por teléfono, te llaman por teléfono y no contestás. Claro. ¿Les da ansiedad? ¿Les da ansiedad? Sí. Hay gente que O, sí. o abrir mensaje de WhatsApp rápido también. Que no te queden los tildes ahí como, esta charla no la vi, o eso no te pasa. O mirar los reels que te manda tu amigo. Esos son como más tocs que Pero ¿son todos la trastornos de ansiedad o no? Digamos, decir, ¿por qué no puedes esperar un ratito a mirar ese reel? Puede ser, te puede a tener mirar, una... a responder ese WhatsApp, por ejemplo. Ah, sí, eso sí. Sí, ¿O eso no? sí es ansiedad, de que tenés que responder en ese Y momento. bueno, esas justamente Eso sí. son todas autodetalles que uno tiene y no se da cuenta. Pero de son que te parte quede la tilde azul o no, me parece ya es vamos a No, eso es justamente que algo lo leíste. obsesivo, digamos. Algo obsesivo que todo tenga que estar visto y que no tengas la notificación. Lo interesante dentro del proceso de terapia es preguntarle qué te pasa cuando vos, por ejemplo, abriste un mensaje y no contestaste. ¿Qué es lo que supones? Ahí va. Ahí es donde está esa cuestión catastrófica que yo decía. Y eso puede no ser un trastorno. No le inhabilita a la persona a funcionar y manejarse en la vida. Sí, sí. Pero forma parte de su existencia. Sí, Ahora, cuando eso tiene el foco y coopta
propiamente la vida de esa persona, ahí es donde estamos propiamente en un gran problema, al menos un gran conflicto para esa persona. Por eso digo, ¿qué es lo que supone? Si supone que, no, leí el mensaje y si no le contesté va a pensar que entonces me va a dejar, va a dejarse mi amigo. Eso mismo, eso digo Es yo. el mambo number 5. Hablemos de eso, hablemos de cosas como, qué sé yo, esperar el bondi y que no venga el bondi, ¿viste? Y así ya empezás a sugestionarte, voy a llegar tarde, empezás con toda la teoría, yo le llamo la teoría del caos, ¿no? Que el orden no existe sin el caos y el caos no existe sin el orden. Entonces vos decís que está todo muy ordenado. Te falló un bondi y apareció el caos. Y para vos, lo que en realidad puede ser 1 minuto, 2 minutos tarde o hasta incluso llegar temprano, te vino a romper tu estructura mental de decir, está todo muy ordenado, pero pasó algo que me derrumbó todo y ahí empieza la ansiedad. Te voy a tirar una que hace mi vieja porque ella siempre cree que va a pasar algo malo. A ver. Hace las cosas con 2 horas de anticipación. No. Espero Tipo, que no se va a hayan tomar un 40 avión. grados. Se va a tomar un avión que Sí. tiene que estar 2 horas, está casi, a veces ha estado 4 horas antes. Porque si pasa algo, no se lo va a perder, ¿entendés? Claro. Cualquier eventual, que encima siempre los tiene. Sí. Imagínate que a esa persona le pase algo. Digo, que no pudiera llegar aún saliendo con 4 horas de anticipación. No, bueno, eso son cuestiones que uno después no maneja. Por ahí, no sé, te cancelan el vuelo, bueno, Sí. listo. Vos manejaste todo el tiempo y te cancelan el vuelo, bueno, pasan Sí, esas cosas. Pero y la imagínate. aceptación propiamente de reconocer la situación y de aceptar ello, propiamente hace que uno diga, bueno, esta persona es saludable, se adapta o se ajusta creativamente al entorno. Ahora, cuando se da cuenta que vos, por ejemplo, dice, pero si yo salí 4 horas, ¿por qué me toca esto a mí? ¿Por qué? Cuando uno trata de controlar, porque ese es el gran trasfondo de la ansiedad, es el control. Claro. Querer la controlar, situación. claro, cuando en realidad quien tiene el control es la situación. El universo. Sí, le llamás universo, yo le llamo situación Ahí está. ambiente, pero es lo mismo. No, porque viste que a veces que la gente dice, no, el universo está a nuestro favor, como decía Gustavo Cerati, o la suerte, o tener el éxito, que yo le llamo que es un estado energético, mantenerlo el éxito, porque son todos factores de éxito, como por ejemplo tocar música, hacer el amor, sentir amor, todas esas cosas. O por ejemplo, estaba leyendo un libro Hacer que el habla- amor es el éxito. Habla sobre la inteligencia infinita. Esa inteligencia que no sabemos de dónde sale, ¿viste? Hay algunas cosas que son destructivas, como otras que son constructivas. Por ejemplo, destructivo, el consumo de alcohol y el consumo de drogas generan que esta inteligencia infinita aparezca. Y hay una que es constructiva y a la vez destructiva, que es la depresión, porque cuando uno sale de ese bache de depresión, no sabe de dónde activa neuronalmente o de dónde sale toda esa fuerza personal de nuestra inteligencia, de nuestra conciencia, y de repente puede lograr salir de ahí. Entonces, creo que, digamos, también eso, saber reconocer qué es lo que uno tiene en nuestra mente y en nuestro presente, eso sentirse aquí ahora, por así decirlo, y no que te está presionando ni en un pasado o en un futuro, y que se transforme toda esta idea de ansiedad, digamos, ¿no? Sí, y si por esas casualidades de la vida estás en el futuro o en el pasado, poder presentificar y decir qué es lo que necesitas respecto a ello, ¿no? O que nos pase Claro. la fórmula, o ya que podemos viajar en el tiempo. Claro, ¿no? No, bueno, que eso. ¿Y cómo funciona el cerebro? Ya tengo entendido sobre, o sea, el hipotálamo genera péptidos, el péptido van al corriente sanguíneo y todo eso generan emociones. ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, en las Claro, cuestiones anatómicamente. sí, en las más. cuestiones de ansiedad, la amígdala y el sistema límbico es la que está más comprometida, digamos, generando todas estos neurotransmisores como dopamina, noradrenalina, etcétera, etcétera. Son esos, digamos, los componentes físicos que se encargan. Ahora, ¿solo por ello se explica la ansiedad? No. De hecho, hay explicaciones más de tipo biológicas que tienen que ver con la historia, que antes nuestros ancestros, frente a los ataques, digamos, tener un monto de ansiedad, lo que te hace es anticiparte a una situación de peligro. Es decir, empezás a pensar qué podés hacer si te ataca una bestia o un animal o lo que fuere. Claro. ¿Sí? Podés correr, podés enfrentar o podés paralizarte, es decir, quedarte, digamos, en un estado como de inamovilidad, digamos. Ahora bien, esa es otra explicación. Y también están esas explicaciones que trabajaste con tu terapeuta, cuestiones de la infancia, cuestiones de mandatos, etcétera, etcétera. Como disparadores emocionales. Claro, digamos. exactamente. Y también tenés, digamos, otros que lo abordamos aquí ahora como una cuestión de mensaje. Che, ¿cómo es que surgió la ansiedad ahora?
de esta manera, ¿no? Patológica. ¿Cómo es que ahora te cooptó la vida? ¿Cómo es que ahora te limita? ¿Sí? Claro. Este tema, digamos, salió un poco de lo que charlamos después del pod que terminamos con Nelson la vez pasada. Estábamos charlando un poco del tema de la pandemia. La pandemia despertó un montón de estas cosas. Bueno, mis pelos son un desastre. Disculpen, gente. Y bueno, en base a eso yo le había comentado que yo en algún punto me pasó esta sintomatología, con lo cual, o sea, no tenía ninguna explicación más que un ataque de ansiedad, porque no tenía otro sentido de ser, digamos, en ese momento, realmente. No me preocupé tanto y le comentaba, digamos, cómo había surgido esto, porque creo que es como algo muy común, ¿no? Sufrir un ataque de ansiedad, o capaz que no eso, pero cosas parecidas que no lo podés identificar en el momento, ¿no? Y bueno, cómo yo lo había resuelto. Le comentaba cómo yo lo había resuelto, básicamente. O sea, en ese momento la que encontré, que no sé si le puede llegar a servir a la gente, pero fue el hecho de taparme los oídos y ponerme bajo la ducha y que me pegue el chorro en la cabeza y escuchar ese... Claro, capaz que ese es el sentido de presencia. Como un sonido, como que ese sonido, digamos, sonido blanco, terminó de apagar esa mente que no paraba, ¿no? Pero bueno, toda a raíz de esta cuestión yo tuve la suerte o desgracia de vivir justamente al lado del laburo. Entonces y como personal de salud nunca dejé de laburar, entonces salía de mi casa, hacía 5 metros y entraba a trabajar. Salía de trabajar, hacía 5 metros y entraba a mi casa. Y esa era mi vida y era todo muy virtual, ¿no? Que hoy estamos acostumbrados. Bueno, de hecho, esto está saliendo por esa situación. Así que, bueno, bien. Y le comentaba más o menos qué era lo que había pasado y por eso decidimos abordar un poco este tema también bueno, vos estás contando acá un par de cuestiones personales que te han sucedido y creo que no hay tabúes para hablar de esto, gente. Creo que todos nos sentimos muy identificados con es una opinión, pero creo que no, por lo menos a mí me identifica charlar de estos temas, que no sea una cuestión de que, no, si a ese anda re mal porque sí, le dio ataque de ansiedad. Claro. Y es como que en algún punto, quizás antes cuando éramos más chicos lo podía llegar a ver algo así. Hoy es como que, che, qué bajón. O sea, amigo, te abrazo, te pongo la mano en el hombro, qué feo que hayas tenido que vivir eso, pero bueno, estamos todos. O sea, si te sirve de algo, si estás escuchando del otro lado también, estamos todos. No estás solo en esa. No te pasa a vos. No sos un loquito, por así decirlo, que te pase eso. Saquémonos un poco ese tabú de lado de decir, o de exagerar las cosas de que todo es ansiedad. No todo es ansiedad. Nosotros ahora estamos tocando este tema y estamos hablando de casos reales en donde estas cosas pasan. Como es la que dice, ser sano en un mundo de locos es una forma de estar loco también. Bueno, sí, no lo conocía ese. Bueno, hay que entenderlo, ¿no? Hay que saberlo decir lo que dice. Sí, no, más vale. Y por ejemplo, estuvimos hablando de todo esto que es la ansiedad, pero desde un punto de vista, bueno, qué es lo que nos pasa, la definición y todo. Un chico, por ejemplo, un niño, ¿viste esa famosa ansiedad de niño que es la más hermosa? O sea, cuando él sabe que le vas a dar poner un caramelo. ¿Viste que se desespera por ese caramelo? Sí, hasta esos gritos raros que no sabes cómo lo haces con el ansiedad. Lo así. Vivo con mis hermanos cuando reciben un regalo, o sea... ¿Ese es la misma ansiedad? En dosis pequeña, claro. Creo que es un continuum, ¿no? En la anticipación de imaginar y fantasear qué es lo que hay ahí. Sí. Creo que esa sensación como, si bien no está en peligro su vida, pero Bien. Esa cuestión anastrófica, es decir, lo copado, ¿me entendés? Porque imaginar un mundo que va a ser hermoso y divino y voy a ser, no sé, Superman y todo lo demás, es imposible también. Entonces, imaginar qué hay del otro lado, Bien. es como, nada, es la ansiedad normal que hablábamos recién, ¿no? Sí. Ahora,
Si ese estado de euforia, ese estado es todo el tiempo, Sí. y ahí es donde deviene propiamente en padecimiento, es decir, en afectación del ser. Sí. Bueno, también doy el ejemplo de estos niños, porque son los que conozco. Y, por ejemplo, que lo inviten, a mi hermano más grande lo invitan a una carrera, por ejemplo, a ver una carrera. Y no se quería quedar dormido, y como no se quería quedar dormido, entonces no durmió casi. O sea, se pasó de la espera de ese momento y casi no durmió, pobre. O sea, después... Al otro día como se dormía en la cancha. No, y no se quería quedar Carrera. dormido, ¿viste? Y iba y preparaba la remera y cosas. Pero si eran como las 2:00 de la noche, andate a dormir. No, pero pasa que quiero... ¿Por qué no? Sí. Sí, Sí, a mí me ha pasado también esto, ¿no? De tener cosas muy importantes que hacer el otro día y un montón de actividades que son Sí. cronometradas así. Uh, Y que la cabeza a mil pensando, che, pero puse esto, hice esto. No, debería llevar el libro tal por si las dudas, que esto, que el otro. Entonces vos agarrás y decís, para un poco. Disfrutalo. Y ahí es donde vienen propiamente como estos anclas que vos decías, como volver al presente. Sí. Vos que decías, bueno, como esto de la lluvia, ¿no? Sí. Hay otros anclas que también tienen que ver con el caminar, con la actividad física, que tienen que Tal ver cual. con el meditar, que tienen que ver con el volver al aquí y ahora. Por ejemplo, en situaciones de así de ansiedad, ya en crisis propiamente, como ataques de pánico, lo que se Sí. hace es ponerse una bolsa. Entonces eso genera propiamente, cuando estás en crisis te hiperventilás. Es Sí, decir, exactamente. metes más oxígeno a tu pulmón de lo que tu cuerpo necesita. Y eso hace que tu sangre también vaya más al palo, tu cuerpo Exacto. tenga reacciones así. Entonces, lo que se hace es meter, digamos, propiamente en una bolsa y generar dióxido de carbono, cosa que se nivele, digamos. Ahí está el truco Por de eso la me- bolsa. ahí está. Gente, Ahí está. ahí está el truco. El truquito de hoy. El Lo truquito vamos de a la- poner como el truquito de hoy. A ver, El que no entendía repetirlo. por qué respiraban en una bolsa, Acá sí, Nelson es lo va a para- explicar. A ver, ¿cómo es? Para bajar la oxigenación. Sí, es para nivelar propiamente entre la cantidad de oxígeno que ingresa y el dióxido de carbono. Entonces, al poner, digamos, en una bolsa, generamos un poco de dióxido de carbono. Sí. Eso ingresa a nuestro cuerpo y se hace que se regule. Bien. Para no hiperoxigenar, Exacto, por así decirlo. exacto. Y también tenés Bueno. otras, ¿no? Por ejemplo, hay gente, a mí me sirvió propiamente con una paciente allá en Buenos Aires que estaba en crisis y se bajó propiamente en una avenida. Me sirvió ver qué tenía a la mano propiamente como estímulo visual o olfativo. Y justo encontró un perfume y se olía y eso fue como que la bajó. Ajá. Ah. Y esto, a mí me Mirá llama lo- la... Qué loco los disparadores tiene cada uno, ¿no? Sí. Claro. O sea, Sí. depende cómo está construida su estructura. Yo porque- siempre cuento la historia de cómo se cata una birra. Que yo, por ejemplo, no uso el paladar para catar una birra. Ah. Y se llama organoléptica sensorial. Son la lectura de los órganos. Y todos tienen, es más, tengo hasta paladares testigos que me explican cómo yo no puedo explicar mi propia birra. Porque a mí me gusta más escucharlo del resto. Entonces, imagínate lo que es cada uno con 5 sentidos. De diferentes maneras de experimentarlo. O diferentes dolores, o diferentes apegos emocionales. Somos infinitos. Al fin y al cabo, todos somos infinitos. Claro, sí. Sí, y esto, ¿no? ¿Con qué sentido te conectás más? Hay Claro. una colega, Paula, que ahora está viajando allá por España, Mandamos un Italia. abrazo a Paula que Abrazo, nos va a seguir Paula. escuchando en el podcast, volumen 2. ella agarraba y hacía lo de los 5 sentidos. Decime 5 cosas que ves, decime 4 cosas que escuchás, decime 3 gustos que te gustan y así. Ah, mirá qué bueno. O, por ejemplo, no sé, ¿qué cosa tenés a la mano y podés tocar? Bueno, sentir la rugosidad, como volver a tomar presencia y contacto y atención en lo que estás. Porque al fin y al cabo, como bien dijimos al principio, la ansiedad es anticipación Claro. en algo que está en un mañana que es incierto o en un tiempo después, digamos. Sí. Entonces la idea es volver al aquí y ahora. Bien. Y Bueno. podemos volver al aquí y ahora de diferentes formas, ¿no? Desde, no sé, hablando con alguien, en esto que vos decías de escuchar, digamos, quizás te tranquilice la voz de alguien. O quizás, no sé, si tenés a la mano un perfume, por ejemplo, a mí me gustan mucho las esencias, huelo propiamente y es como que me tranquiliza o medito. Claro. Hay gente que camina, hay gente que nada, no sé. A mí me ha pasado justamente en pandemia de tener mucha energía, porque
¿Dónde sacó toda la energía? Imagínate toda la energía que gastábamos, de golpe no la gastas más. Y sí, y por ahí andaban caminando por el departamento, de 2x2. ¿Sabes quién le sacaba tierra, le sacaba serrín al parque? Al parque. Ajá. Yo tengo varias, de hecho en la parte de producción musical había una situación de estrés y una de las productoras del evento no podía, se fue. De repente crisis, caos y veía todo nublado y entonces agarré y la miré y le hice, acá, mirá mi mano, así, ¿viste? Y ella miró así atentamente, entonces agarré, cerré las manos y le dije cerrar los ojos y escúchame. Y le hice hacer 7 respiraciones. Exacto. Entonces ahí es cuando volvió, y cuando volvió, las pupilas se le habían o sea, estaban dilatadas a ese nivel, ¿no? Claro. Ella, Miedo mal. su energía fue como, se fue todo el universo, y yo mientras aproveché así como, a borrar, todas también tengo algunas cuestiones chamánicas que Claro. hago, me gustan mucho, y volvió a cero, y bueno, salió un espectáculo todo, ¿no? Sí. Qué hermoso lo que has hecho, porque hay que ser un Y criterio... encima, ¿sabés qué? La chica, cuando le hago así, tac, la chica quiso chocarme la mano. Y yo le dije, no. Y ella fue como trigger, ¿entendés? Fue como 2 triggers, así que eso lo aprendí del Mentalist. Tratar de sacarle el juicio, el lugar de donde estaba en foco. Claro. Ella me quiso chocar las manos y le dije, no, mirá. Y ahí es donde le cerré los ojos, como, no sé dónde me salió en el momento y funcionó. Un tema de conexión, ella estaba Me estaba buscando a alguien diciendo que eso. le tire una soga. Claro, Vos eso, vos viste, que no- con tu soga y la desconectaste de ahí. Ujú. Y es Llevaste. hermoso esto, porque eso es lo que hacemos propiamente los terapeutas, lo que hacemos, digamos, las personas cuando acompañamos a alguien en crisis, es ser un criterio de realidad para la otra persona. La persona está desbordada, está desregulada en ese momento, entonces hay que hacer un stop, ¿sí? Por eso me parece interesante esto. ¿Para qué la ansiedad? Porque en primera instancia es saludable que esté, si es una emoción. Claro. ¿Que es displacentera? Sí. Obvio que es displacentera, porque no sabes qué te pasa. Son como las Esa sen- cosquillas. Esa sensación de incomodidad, de tensión. Pero, ¿para qué está en nuestra existencia? Para mí, para prevenir, para cuidar, para acompañar estos procesos. ¿Es una emoción ancestral? Tipo, que viene Viene hace un montón. de una cuestión De que de... cuando te corrían los dinosaurios, ¿viste? Claro. Sí, que no podías ni Exactamente. dormirte. Claro. No te podías dormir porque sabías que la manada estaba cerca. Sí. Por ejemplo. Y de hecho, Hay un autor, Daniel López Rossetti, que habla de estas cosas, de la emoción y sentimientos, y justamente habla de que hay cuestiones que vienen ancestrales, que nosotros las tenemos incorporadas desde ahí. Hoy, digamos, tienen otras aplicaciones. Obviamente no vas a estar con un ojo abierto y durmiendo pensando que vienen los dinosaurios. claro. Pero pensás que vienen las deudas, pensás que viene el Sí. alquiler, cómo pago el alquiler, cómo pago las expensas, cómo voy a hacer el mes que viene en un país tan vertiginoso como este. O cuánto puede Tiene- aumentar tiene un después de poco las de eso. elecciones el dólar. Claro. Ese es todo Ese un es ¿entendés? tema, boludo, la ansiedad Bueno, que yo genera el respecto al dólar. país me lo tomé de esta manera. Así, mira, como lo ven acá. Yo Argentina. dije, el día de mañana donde me lo tenga que viajar es la mejor experiencia que me pasó, porque poder haber lidiado, y es donde quiero citarlo de vuelta a Gustavo Cerati, sacar belleza de este caos es virtud, significa que si vos pudiste vivir en este país como estamos viviendo, loco, andá a comerte el mundo, que está a la vuelta tuyo, y es cuestión de salir afuera como, bueno, muchas personas lo están haciendo. Sí, Pero sí. es eso también, ves que, o sea, en un punto puede ser, en ese momento puede ser destructivo, pero en realidad es constructivo, porque después tu raciocinio, tu mente, tu forma de solucionar las cosas ha evolucionado al otro punto. En el futuro próximo, estás viéndolo con ya un montón de herramientas más grandes, que fue pasar esa Sí, esa ola, obvio, digamos. pero también te podés capacitar y no tener que pasar estas cosas. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís igual, pero sí, no es que necesariamente hoy te podés comer el mundo porque pasaste todo esto. Es que justamente ahí está la idea de conocerse, de qué es lo que... Sí. Pero sí, el factor país ayuda un montón a tener que estar preocupado, a salir afuera y tener que estar con vértigo de estrés. Inseguridad también. Estrés todo el tiempo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ya Sí. no vendría a ver, no tendría... Son cosas que ayudan a que uno por ahí esté más ansioso, ¿no? Por Sí, ahí. a mí lo que me parece interesante lo que dice acá el compañero es esta cosa de como cuando uno ya ha padecido ciertas cosas, Sí. cuando lo ves hacia atrás en retrospectiva, digamos, decís, ah, mira,
mirá de lo que fui De lo que capaz salí. de hacer, de salir y todo lo demás. Me parece que eso es como tomar, digamos, por ejemplo, en los procesos de país, de ansiedad, Sí. es como tomar, digamos, como esta retrospectiva y decir, bueno, a ver, ¿por dónde he venido transitando para llegar a este lugar? ¿Qué otro camino puedo hacer? Y yo traigo una frase de Jung que dice, lo que resiste persiste, lo que acepta te transforma. Si uno se pelea propiamente con la ansiedad que aparece ahora, empieza, digamos, como a quedarse anclado uno ahí, en esa pelea hasta incluso infructífera, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que la idea es como pasar a otra cosa, que es tomarla como aliada y como aliado también propiamente en las condiciones en las cuales vivimos y a partir de ahí decir, che, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Me entendés? Bien. Y había algunos autores que toman a la ansiedad propiamente como, como un, más que la ansiedad, la enfermedad como un camino. Es decir, como un proceso en el cual uno puede encontrarse con ello y tiene un mensaje para uno. Ok, El punto es qué mensaje tiene para mí, ¿no? claro. Que eso es cada el- uno con es su historia. claro, cada uno le da su historia, su interpretación de acuerdo es como un horóscopo, digamos, básicamente. Otra de las cosas que utilizo, y esas son dos técnicas que utilicé en el último mes de producción. La última fue en la Rods Experience 7, donde teníamos el streaming, Sí. la radio. Yo estaba haciendo de VJ, o sea, visual jockey. Además estaba haciendo de musicalizador. Y en un momento obviamente me iba a sobrepasar. Lo mío es ver hasta dónde estudiar. Yo ya me conozco tanto que sé hasta dónde puedo llegar. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Siempre con Gustavo, ¿viste? Para mí una persona que entendió el universo de otra manera. Y en ese entonces pasó una situación que encima fue re loco y re hermoso, que la persona más joven de toda la producción, con 18 años, me dio la forma de creer lo que yo tenía que hacer. Siempre mi mamá me dice, soltar y confiar, ¿entendés? En el medio de agradecimiento. Todo esto son las terapias de Roth, ¿viste? Que yo te cuento que hay un mensaje subliminal del fondo. Y este chico me tiró algo que fue fantástico y que de hecho lo replicamos mucho, pero mucho en el Mundial, todos nosotros. Y el chico me dijo, ante esta situación de peligro que podía atrofiar todo el mecanismo de algo de 25 artistas en escena, 7 horas de producción, algo que iba a ser totalmente hermoso, y me puso en crisis, el chabón me dijo, elegí creer. Y lo leí, elijo creer. Y fue como, ¿por qué no puedo creer? O sea, y eso fue un mensaje de autoconfianza y autovalor. Y digo, voy a elegir creer. Y elegí creer y salieron todas las cosas increíbles. Y increíble es una forma de creer también. Porque si le acabamos, el in es creíble. Entonces, hay una realidad, ¿no? El elegir creer también viene con las palabras que utilizamos, la asertividad emocional que Es que- tenemos para con nosotros, para con el resto, cómo nos comunicamos. Pero que... ¿Con quién vibramos? Creo que tiene que ver también cuando vos elegís creer, digamos, desde un punto de vista más pragmático, es como que soltás todo eso que estás trayendo, no sé si va a salir bien o mal. Es un mantra, ¿entendés? digamos, ¿no? Claro, no sé si va a salir bien o mal. No importa, a vos no te va a afectar. Créelo. Creer No, es crear, ¿no? O sea, por eso lado también, pero... pero a lo que voy es que no sé si va a salir bien o mal según tu preconcepto en ese momento en el cual estabas. A partir del momento que empezaste a creer, soltaste lo otro, lo que traías de lastre. Ya está. Es Va a verdad, fluir. va a fluir. Van a pasar. No sé si va a ser bien o mal, por eso te digo. Pero vos vas a tener tu percepción mejor, digamos. O sea, obviamente, vas a como que ya lo elegiste, ¿entendés? Ya elegiste que sea. Me acuerdo Chao. sobre elegí creer. El año pasado tuve la oportunidad de conocer a Agos Mauro, que también le voy a mandar un abrazo. Ella había hecho en julio, en un capot de Sonda Pagani con 100.000 monedas uruguayas soldadas a mano, a Messi levantando la Copa del Mundo. O sea, era una obra de arte O en sea, hizo mesa. un y capot ella, de un auto. ella vio. Un o capot sea, de un auto todo de monedas. y Sonda Pagani es algo de, wow, lujo, ¿viste? Y bueno, nada, le hablo por esa hora, le digo, increíble lo que estás haciendo. Se hizo viral, la subieron a Teis Sport y todo el mundo le puso, qué buena obra, anulo Mufa. Habían 60.000 comentarios diciendo anulo Mufa. Y yo viajé a Buenos Aires a conocerla porque le hablé por Instagram, me dijo, venite por acá porque justo casualidad teníamos una exposición de birra y ella estaba en el otro lugar. Y entonces agarro, viajo y le digo, vos hiciste el contrario de todo Argentina. ¿Les estás dando a la gente una imagen que nadie vio en el mundo?
de algo que va a pasar. Y esta es la forma de hacerlo pasar. Que la gente se mentalice que Messi va a levantar una copa. ¿Entendés? Y que vaya de otro lado más adentro de nosotros, de decir, anular Mufa por miedo. ¿Entendés? Y la loca hizo eso, ella hizo eso, y todo el mundo empezó a creerlo. Empezó a manifestar de que Messi podía levantar la copa. Y vos viste pedazo de final que jugamos, ¿no? Sí. Que fue la mejor final del mundo Tremendo. por lejos de toda la historia de la FIFA. ¿Cómo sufrimos todos los estados? Hablame de ansiedad. Hablame de ansiedad de viéndolo al Dibu abriendo las piernas en el minuto más 3, 120 más 5. Qué cagazo. ¿Entendés? Boludo. Y ahí es donde yo digo, ¿ves que ser argentino es un orgullo? Haber nacido acá en este lugar es una virtud, hermano. Es una virtud. Para todos aquellos que se quejen del país como está o que sea, piensen lo que es estar de este lado. Así lo veo yo. No, ¿no? aparte, bueno, hablando del país, tenés un montón de otras cosas. Hermosa, es un país hermoso. Tiene un montón de cosas que no van, digamos, a lo que... A las cuestiones de estrés. Yo, digamos, lo que quería hacer en ese caso es solamente nombrar el hecho de la sumatoria de cosas que te llevan a estas cuestiones de ansiedad. Sí, que forman parte de la Sí. realidad. Hay algo que para mí aquí quizá un poco difiero, pero... Claro que difiera, loco. Sangre, no. sangre. Esto de que, como si fuera, si yo me concientizo y creo y tengo fe sobre ello, la realidad se va a transformar. Y yo creo que lo que se transforma es... La percepción. Sí, cómo uno mira la realidad. Porque me acuerdo de una frase de Freud que me la grabé a fuego como mantra, que es que tus expectativas no se vean cumplidas, está bueno que te frustres, pero sería mejor que las revises. Porque si uno Ajá. crea tanta expectativa, obviamente que va a venir una frustración si no se da como vos querías. Y estaría bueno cambiarlas, ¿no? Obviamente que todos queríamos que Argentina gane la Copa Mundial. Sí. ¿Sí? No obstante, la idea es conectarse propiamente con lo que está emergiendo. Porque lo que hace propiamente nuestra cabeza como gran cuestión evolutiva es imaginar, desear, planear, cranear, no sé, armar planes, trayectos y todo lo demás. El punto es que lo que uno piensa no es la realidad. La Claro, realidad eso. es totalmente diferente a como uno la piensa. Yo puedo abrirme propiamente a las experiencias y por esa actitud recibir más propuestas laborales, bla, bla, bla. Pero no necesariamente, digamos, va a ser como que todo se me va a tener que dar porque yo pienso que todo se me tiene que dar. Claro. ¿Sí? Por eso digo que difiero, creo en lo que vos decís, no obstante pongo, digamos, como un paréntesis que amplíe un poco más esta información de que decir, che, no, pará, está bien, uno puede desear esto, querer esto, creer en esto, no obstante puede ser que la realidad sea diferente como yo la imaginé. Claro. Y esa distinción entre lo real y lo imaginario es lo que nos debemos todos los seres humanos en diferentes situaciones. Porque es cierto que hay inseguridad en las calles, pero no es probable, o sea, sí es probable que te roben, pero no es certero de que te roben. ¿Vas a andar con miedo en la calle? Obviamente que sí. Y es normal que eso suceda porque si te dicen que acá roban, vos vas a andar con miedo. Pero no quiere decir por ello que te va a pasar eso. Claro. Entiendo el punto. Nada, es eso de por ahí. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Es el control de querer controlar la situación. Hay otra de las. Siempre que trato de explicar todo esto de las emociones y cómo funciona el universo, que le llamo explicar el universo, cuento una idea que es que a la física no se le puede ganar. O sea, la física siempre es física, ¿bien? Vos podemos modificar absolutamente todos los valores físicos. El peso, los metros que corremos, los pasos que damos, cómo sentimos. Todo eso lo podemos modificar, pero hay algo que no podemos modificar en todas las acciones, que es el tiempo. Por ende, siempre digo que todo cae por su propio peso y en su correcto tiempo. En el medio sí está todo esto de decir, bueno, si yo hoy me despierto más temprano, capaz que mi día rinde más, ¿no? Y que a la vez no es realidad. O sea, sí podemos pensar que pueda llegar a pasar. Pero tarde o temprano es el tiempo quien te va a dar la lección de que es justamente lo que nos pasa con la ansiedad, ¿no? Es querer traer el tiempo, adelantar el tiempo, o que eso que nos está Que eso poniendo mal suceda ahora. suceda aquí, ahora, ¿entendés? Y el aquí ahora es esperar. Sí. O también pasa eso, ¿no? Que no queremos que suceda esto. Y muchas veces, a veces eso se transforma en una profecía autocumplida. No quiero que me vaya mal y pienso que me va a ir mal, pero no quiero que me vaya mal y no estudio lo suficiente y voy y rindo y a veces rindo mal. O creía que no iba a poder aprobar el examen y después el resultado es diferente. Por Claro. eso digo,
esa anticipación hay que como presentificarla y decir, che, ¿para qué necesitas? No querés Claro. rendir mal. Bueno, ¿qué te falta para estudiar? Tal cual. Ok. Claro, tal cual. Che, Elijo creer. tenés, claro. Yo también elijo creer. Elijo creer. Compro eso. Yo compro El mantra de la semana es Yo elijo compro creer. elijo creer, pero sí, también elijo bajar un poco las expectativas para no golpearme tan fuerte. Para que no me duele, Claro. para que no me cueste tanto. Más pragmáticamente decir, bueno, este es el tope de gama, me encantaría llegar ahí, hagamos las cosas para que lleguemos ahí. Si no llegamos ahí, que lo más probable es que lleguemos acá, bueno, disfrutemos los pequeños pasos, ¿viste? Vamos, para sentir ganado ese partido. Che, Nelson, ¿te parece que vamos a una pausita? Hacemos Dale. una pausita, reconfiguramos todas nuestras ideas y volvemos con un cierre. Dale. ¿Trajiste algo? Traje como un cuento. Bien, Esa. Nelson, bien. Ahí estamos. Lo ahí encontré en estamos. la web buscando sobre este tema. Bien, exactamente. Bueno, ponemos una cortinita musical Bueno, dale. y vamos a una pausita. Volvemos de la pausita y como siempre y como les prometemos, el cuentito de Nelson. El cuento se llama El mensajero de tu ansiedad. Bien. Y dice así. Había una vez un mensajero ansioso que vino de imprevisto a tu casa en medio de la noche. Te despertó y te sacó de la cama. Le abriste muy molesto y asustado. No reconociste quién era. Solo te parecía un mendigo peligroso que decía cosas que no comprendías. Hablaba en varios idiomas muy confusos y sin parar de gritarte. Y vos, lleno de pánico, le cerraste la puerta en sus narices. Pero él seguía pulsando una y otra vez el timbre, y su voz llegaba fuerte hasta tu cerebro desde la calle. Todo era para ti muy violento e indescifrable. Y aunque sentías dentro de ti mucho miedo, solo le podías expresar hacia afuera a través de tu enfado. Lo golpeaste y como no conseguías que se fuera, llamaste a la policía. Todo con tal de eliminarlo de tu vida. Pero él siguió viniendo tanto por las noches como por el día. Entraste en pánico, pero él seguía taladrándote con sus gritos y requerimientos. Pediste ayuda y te explicaron que lo que te molestaba era un tal problema de ansiedad. Y te dieron unos tapones para no escuchar a esta cosa tan molesta que te visitaba tanto. Pero él, al sentir que no lo escuchabas, empezó a zarandearte con fuerza todo el cuerpo. Hasta que un día, no pudiendo soportarlo más, lo miraste de frente y le dijiste, ¿quién sos? ¿Para qué venís a molestarme? Y el mensajero empezó otra vez con sus mensajes y vos, todo nervioso, no pudiste comprender nada y lo volviste a mandar a pasear. Y él seguía viniendo una y otra vez. Por fin encontraste a alguien dispuesto a ayudarte. Te puso enfrente del mensajero de la ansiedad y juntos empezaron a hablar con él. Vos querías huir, pero tu acompañante te mantuvo allí con mucho cariño. Poco a poco fuiste entendiendo que éste te quería contar algo importante, pero te resultaba imposible interpretarlo. Fueron necesarios varios encuentros hasta que descubriste que te traía una buena noticia. Tuviste que relajarte y confiar, y por fin te abriste a escucharlo atento, facilitando así que el mensajero hablara más claro. Ahora entendiste su mensaje. Dentro de tu casa tienes un gran tesoro. Pará, deja de buscarlo compulsivamente en esto que te daña. Yo me ofrezco a ayudarte para recuperarlo. Te costó creerlo, pero al final juntos buscaron por lo más escondido de tu casa, entre los archivos de tu autenticidad. No fue fácil, pero al final localizaste de nuevo tu tesoro interior. Tu vida cambió y mejoró. Y por ello decidiste dar cobijo a esta voz de la ansiedad dentro de ti. Ahora, esta no grita, pero cuando te llama para algo, vos venís rápido a escucharla, porque sabés que te quiere avisar de algo importante. Te das cuenta, al fin, de que solo es posible comprender qué es la ansiedad si permites que ésta habite en tu cuerpo y sea tu timbre de emergencia, ya que la ansiedad es en realidad una parte fundamental de ti. Ese es del autor Ignacio Gallego de Lerma Rojo. La ansiedad. Ansiedad. Gran tema, ¿eh? ¿Vos viste todos los comentarios que pusieron? Sí. Se recopó la gente, de verdad. Muchas gracias a cada Muchas gracias uno. a todos Sí. por coparse.
Hay mucha gente que puso la campanita, hay mucha gente que se suscribió, mucha gente que está ahí, que quiere saber más, hay mucha gente que se lo puso para mientras hacía las cosas de la casa, Sí, sí, sí. lavar sí. los platos, qué sé yo, sirvió un montón. Así que nada, los seguimos invitando a esto, a reflexionar sobre los distintos temas cotidianos que tenemos, sobre lo que está más emergente hoy y lo que nos preocupa, por lo menos a nosotros, nos preocupan o bueno, nos parece muy importante reflexionar sobre todo. Y de lo que nos podemos ocupar, ¿no? Sí, En esa Claro. preocupación Bueno, nos podemos también. ocupar propiamente de esto, que Mm. es charlar, reflexionar, y qué hermoso cuando eso es compartido con un otro. Bien. Bueno, estuvimos acá con Rodri. Rodri saluda a la cámara. Rods, Mamá, estoy bien. aportando a esto. Yo soy Liguel y está ahí Nelson. Lo Muchas pueden ver. gracias. Así que Gracias, Rodrigo, por ser muchas parte de gracias esto. por No, gracias a escucharnos ustedes a por todos. invitarme. Lo vamos a llevar lejos. Síganos, No. sigan compartiendo. Vamos a seguir subiendo shorts y vamos a interpretar un poco toda esta vida. Próximamente vamos a tener sponsor, vamos a estar grabando en los mejores estudios de Universal Más vale. Studio. No estaría mal. ¿Cómo opinan? ¿Qué opinan? La tiro acá, sí. Si alguna de estas, no sé si la próxima, pero en alguna de todas estas ediciones, nos vamos a un barcito que nos guste, por ejemplo, Scarlett, y lo grabamos de ahí. Podría ser, es otra opción. Es como Algo un al enfoque aire distinto. libre, ¿eh? Como Nunca podemos hice ir esa mutando. travesía, pero me animo. Ir mutando de Nelson sí a lugares, todo. ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. Estoy De en, una. en un momento de mi vida que sí a todo. Tenemos que Es compartir buena. un poco más. Así que. Y es sano esto. Esto es sano, chicos. Hablar con amigos es sano. Eso sépanlo. ¿Tenés ansiedad? Ya sabes. Repasemos un poco. Eso. Ir al médico para descartar todo tipo Enfermedad de física. enfermedad física. Luego, una vez ya confirmado que es una enfermedad física, busca ayuda. Si no tenés ayuda, busca algún amigo que siempre te va a poder dar una mano. Siempre todos tenemos un amigo que nos puede dar una mano. Así que ya saben, no estamos solos en esto. Y no se pongan locos porque no se desesperen. Porque todas estas cuestiones son cuestiones que terminan pasando. O sea, Ay, sí. terminan pasando y dejan un aprendizaje siempre. Así que Hay una realidad, ¿no? Que además de tener que comer, como para poder seguir vivos y mantener nuestro espíritu de supervivencia, hay algo que es totalmente indispensable para la vida, que es respirar. Así que en el momento donde no te sientas acá, cerrá los ojos y respirá. bien. Respirá y volvé a encontrar tu ritmo, volvé a encontrar aquí ahora, en el presente donde estás, y ahí vos vas a volver a vos. ¿Vos, Nelson, querés decir algo para cerrar? Gracias por este espacio, la verdad Bien. que es muy lindo y creo que el hablar, el poner en palabras, como decía Galeano, a la voz humana no hay quien la pare, se le prohíban la boca, ella habla por los poros, por los ojos, por donde sea, porque toditos tenemos algo que decir a los demás, algo que merece ser por los demás celebrado, perdonado, y le podríamos agregar a Galeano compartido, ¿no? Ok, Así que perfecto. gracias. Esto fue abrazando lo inevitable. Así que bueno, les mandamos un beso, gente. Adiós. Chau, chau.